yo estaba diciendo a las basuritas, mi teléfono de antes. Estamos bajo la ley de Jesucristo. Aquí resulta que estamos desde la vieja ley hasta la nueva ley. Empezamos Génesis, terminamos hasta Malaquías, empezamos Mateo con el nuevo presidente Jesucristo, empezando Mateo hasta Apocalipsis. En esta ley está establecido diferente, nuevo presidente, nueva ley, Nuevo Testamento. A la basura, Viejo Testamento. Empezamos Nuevo Testamento. Ok, en esta ley, aquí, el problema es que tú tienes que evitar el divorcio. Al tú divorciarte, tú cometes adulterio a Dios. Con gente que le cometió adulterio a Dios que se divorció, no se pueden casar. Adulteran con esos perros divorciados. Gente que no evitó la fornicación, la inmoralidad sexual, no te puedes casar con ellos. Si te casas, te tienes que divorciar por esos que no evitaron la inmoralidad sexual, la fornicación, porque como pareja van a consumar el adulterio. No se pueden casar, sea mujer o sea hombre. No se pueden casar con esos perros. Dice la vieja ley, donde terminamos en Malaquías, Dios aborrece a los que se divorcian. Ahora empezamos en la ley de Cristo, en la misma historia, la misma cosa. Con esos perros no te puedes casar. Con la puta no virgen de fornicación, con el perro no virgen de fornicación no te puedes casar. Consumas el adulterio. Conste, porque dice Dios, le dice al hombre, tú me haces cometer adulterio a mí, mi pene y mis huevos, fornicando con la mujer, y a la mujer al fuego del infierno, con todo y pene y huevos, en la ley de Cristo. Ahora quien te juzgará y te condenará no es la gente, no es el mundo. El que lo haga, pagará a Dios. Aquí es que como tú no cuidas a tu marido ni a tu mujer, no sabes qué hacen, pero Dios lo está mirando. Antes condenaban al hombre, al adúltero, lo madreaban. Antes condenaban a la mujer si se casaba puta no virgen a muerte eterna. En la ley de Cristo es que Dios la va a matar a muerte eterna si la puta se casa puta no virgen, teniendo ya pene y 2 huevos con vida. Ya no hay más para ti. No te estás fijando en el hombre que te va a agarrar. Oye, es que a mí me agarra el hombre perro, ¿sí? No te fijes, ni te fijes en el culo que no te pertenece, que está bonito, ni te fijes en la cara que está bonita, que no te pertenece. Nada de lo que tienes te pertenece de cuerpo. Dios le pertenece a tu cuerpo. Dios es el que manda en ti. Tú eres propiedad para Dios. Todos los miembros de tu cuerpo, del cuerpo de la persona, es casa, templo de Dios y eres propiedad de Dios. El esposo y la esposa tienen que cuidarse. Cuando tú dejaste padre y madre, dejaste carne de tu carne, hueso de tus huesos a tu madre y te unen a tu esposa, a tu esposo, dice Dios, te uno en una sola persona. Hueso de tus huesos, carne de tu carne, tu marido, tu mujer, para toda la vida, por el resto de tus días. Ya no hay más marido, ya no hay más esposa. Así como ya no tienes más madre original, solo la primera carne de tu carne, hueso de tus huesos, ya no tienes más marido original y mujer original. Solo la primera, solo el primero. Eso dice Dios. Y ya no hay más. Cometes adulterio con su cuerpo de Dios. Y le tienes que pagar la puta perdida de su primer pene y 2 huevos. La puta
como dicen, la perdida que anda casándose con el perro, que se casó perro no virgen, que es una perdida, una cualquiera, anda agarrando pene de perro que pertenece ya a culo con vida, al primer culo, tiene que pagarle a Dios junto con el perro, al fuego del infierno. No puede entrar en el reino de Dios. En la ley de Cristo es diferente. Tanto condena a la borrega como al borrego, nada más que ya pasaron a ser ya ni borrega ni borrego de Dios. Pasaron a ser el buey y la vaca, que le tienen que pagar a Dios. Aquí cuando tú ya tienes marido y mujer, carne de tu carne, hueso de tus huesos, no vas a tener esposo perro que te hace cometer adulterio en el culo. Tu marido es el primer pene y dos huevos. Tu mujer es tu primer culo. Donde Dios te unió en una sola maceta, puso dos arbolitos, tu marido y tu mujer. Borrego y borrega no se van a condenar, tienen su dueño quien los condene, es Dios. Borrega y borrego, que es tu esposa, esposo. Borrego y borrega, somos su rebaño de Dios. No te va a condenar borrega, ni te va a condenar borrego, están para obedecer los dos. Tiene que obedecer tu marido, tiene que obedecer tu mujer a Dios, al Todopoderoso. Tú no puedes tirar al marido, marido no te puede tirar. Adulteras a Dios. Cometes adulterio con otro perro. Pasaron a ser bueyes y vacas, los casados no vírgenes, hombres y mujeres. Son bueyes y vacas que consuman el adulterio. ¿Aquí tú te podrás divorciar de tu madre? ¿De tu marido? Nunca más vas a tener más madre, solo esa en la vida. Nunca más vas a poder tener otro marido en vida de ese marido. Ese es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Y ya no hay más. Adulteras, uniéndote, casándote, metiéndote. Así está establecida la ley de Dios. Cuando la ley de Dios dice una cosa, eso es lo que dice. Entonces aquí, en la ley, que yo estoy diciendo, estamos para obedecer al Todopoderoso. Todos. Aquí, ¿qué viene diciendo la ley? Tampoco deberán casarse con una prostituta ni con una mujer violada o divorciada porque han sido consagrados a Dios. Somos ya linaje de Dios. Somos pueblo escogido por Dios, sacerdocio escogido por Dios. Así que nos está pidiendo algo que ustedes no están cumpliendo. Eso dice el Todopoderoso. La gente hace todo, siempre hace lo contrario de lo que dice la ley de Dios. Estoy buscando. Aquí está. Este es el Viejo Testamento. Lo estoy explicando cómo es que ya Jesucristo pasó a decir con la ley. Este es Levítico, capítulo 21, versículo 7. Ahora somos sacerdocio, dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Todos. O sea que si aquí no te podías casar, el sacerdocio, mantenerlos apartados de divorciada, todo lo que es repudiada, tirada, ¿por qué? Te haces impuro. Es lo que está diciendo Dios, que te haces impuro. Impura. Cometes adulterio con esa persona todo el tiempo. Las personas con el divorciado, con la divorciada, consuman adulterio toda la vida. Cada vez que cogen, cada vez que putean, cada vez que la mujer le da el culo al hombre, cada vez que el hombre le da el culo, el pene y los huevos a la mujer. Aquí está. Consuman el adulterio todo el tiempo. Constantemente, cada vez que cogen. Este es Marcos capítulo 10, versículo
6 al 12. Cada acogida cometida de adulterio, cada acogida pecado, y Satanás se emociona de las grandes putas de la televisión, putas adúlteras para siempre. Y los demás se emocionan que como que son estrellas de la tele, hacen lo mismo. Pero es puro adulterio. Lucas capítulo 16, versículo 18, empieza del versículo 1 hasta el versículo 31. Van al infierno. Es que ya saben lo que les espera. Entonces yo dije que todos los divorciados adulteran, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Estamos diciendo, tienes que evitar, en primer lugar, la inmoralidad sexual, la fornicación antes de casarte. ¿Qué dice aquí? Ahí está. Esta es Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 hasta el 39. Evita la fornicación, hombre y mujer. Busca a tu mujer, busca a tu marido. O sea que te tienes que casar virgen mujer, virgen hombre. Cuando no evitan la fornicación, ¿qué dice? El hombre perro se le ocurre hacer un cuerpo con puta. No huye de la inmoralidad sexual el hombre perro. Esta es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Cuando el hombre perro no evita la fornicación, la inmoralidad sexual, no se puede casar. Eso que estoy diciendo ahí lo dice acá mismo. Es igual aquí. Empieza Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al versículo... No, el versículo 12 al versículo 20. Lo mismo. Evita la fornicación. O sea, tú tienes que evitar, es el mismo capítulo que estoy hablando. Son 2 Biblias para explicarlo. 2 Biblias, para que lo entiendan. Yo tengo 4 Biblias para poderlo explicar bien. Tienes que evitar la fornicación. ¿Ok? La inmoralidad sexual. Aquí está. Evita la fornicación. Capítulo 7, Primera de Corintios, versículo 1 al 39. Evitar la fornicación. No la evitaron la fornicación, no se pueden casar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no evitan la fornicación, ¿qué dice acá? Que cometen adulterio a Dios. Este es Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Dios aborrece al que se divorcia de su mujer. Le cometió adulterio a Dios cuando se divorció de su mujer. Ha cometido adulterio a Dios. Tiró a su mujer. Se divorció el perro. Y lo aborrece Dios. Entonces, ¿qué pasa con esos que no evitaron la fornicación, la inmoralidad sexual? ¿Qué estaba yo diciendo? Aquí, ¿qué dice? Cuando tú fueses a putear con la puta, hiciste una inmoralidad sexual, un cuerpo con puta, ¿qué pasó ahí? Fornicaste. Tu pene y tus huevos cometieron adulterio. Dice Dios, nomás me haces cometer adulterio a mi pene y mis huevos. Te voy a arrojar con todo y cuerpo al fuego del infierno. Porque cometiste adulterio con la mujer, la hiciste cometer adulterio a ella, en su culo, y la fornicaste. Y ese cuerpo de ella es mío, y tú lo usaste para el pecado. Entonces te tienes que divorciar porque fuiste a hacer un cuerpo con puta. Tú ya perteneces a culo, hombre perro. Aquí tú haces cometer adulterio. Es que dice, también fue dicho. ¿Qué está diciendo ahí que comete adulterio el hombre acá en esta parte? Aborrece al hombre que se divorció de su mujer, ¿verdad? Cometió adulterio a Dios divorciándose. Ok, ¿qué pasó aquí? Que le está diciendo, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer. Fue dicho, dele carta de divorcio. Pero aquí ahora, ¿por qué la tienes que repudiar? Por fornicación. Eres un perro fornicado, cogido, puteado. Tú has tirado tu primer culo. Aquí la haces cometer adulterio a ella.
¿Mm? Ahora, ¿qué pasó? Lo mismo aquí está en las dos versiones. Esos que le cometieron adulterio a Dios, que se divorciaron, tú no te puedes casar con esa gente. ¿Qué dice aquí? Que dice lo mismo. Igual. Ustedes han oído que antes se dijo, no cometas adulterio. Y la misma cosa que yo dije. No evitaste la inmoralidad sexual, hombre perro. ¿Qué pasó? Lo mismo te tienes que divorciar de ella. Acá te lo viene diciendo más abajito. Porque cometiste adulterio a Dios con tu pene y tus huevos. Hiciste inmoralidad sexual antes de casarte. Haces cometer adulterio a la mujer. ¿Entendiste? Aquí la cuestión es al revés, como los hombres dicen. Aquí ha cometido adulterio a Dios, el hombre, con su pene y sus huevos. Aquí la mujer no te adultera, hombre perro. Aquí fue que tu pene y tus huevos han cometido adulterio fornicando a la mujer, haciendo inmoralidad sexual. Aquí tú no puedes estar con esta mujer porque tú la haces cometer adulterio. Sí, tú la pones en peligro de cometer adulterio. ¿Entendiste? La haces cometer adulterio, como dice acá, es la misma versión. Esto que yo estoy diciendo aquí está acá. Lo dije en fornicación y lo dije. Y en otra versión está porque han cometido adulterio divorciándose. A Dios le cometieron adulterio. Todo adulterio se le hace al Todopoderoso. Cuando han cometido adulterio a Dios divorciándose los perros, tú no te puedes casar con esos perros divorciados. ¿Ok? Como pareja cometieron adulterio a Dios. Se divorciaron. Su matrimonio adulteraron a Dios, divorciándose. Es la misma versión. Entonces tienen que entender la ley de Jesucristo. Tienen que ser condenados, dice Dios. Ya que el hombre perro que ha perdido su primer culo va a ser condenado al fuego del infierno. Lo mismo dice Mateo cuando tú te casas con la puta no virgen. Ahora, la mujer de fornicación, ¿quién era? ¿Quién es en el tiempo de antes? Es una puta no virgen. Es la mujer de fornicación, solamente que ahorita estamos en la ley de Jesucristo. Ahí está. Era una puta no virgen. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 13 al versículo 21. Es una puta no virgen. La mujer de fornicación, igual el hombre perro. Es un perro no virgen. ¿Ok? Tienen que entender cómo está establecida. ¿Y qué dice ahí que el hombre que comete adulterio a Dios? Con el pene y los huevos. ¿A dónde va? El que hace pecar a otros. ¿Dónde va? Por hacer pecar a la mujer en su culo. Con su pene y sus huevos el perro. Simplemente va aquí. Donde el pene de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué? Porque repudió a su mujer. La hizo cometer adulterio. Al casarse con otra, comete adulterio al perro. En contra de su mujer, la primera. El adulterio es cuando tú te casas con otra persona. Cometes adulterio a tu mujer. La primera, el primer culo. Donde ya te hicieron una sola maceta. Donde ya te hicieron una sola persona. A esa mujer la adulteras. O te comete adulterio a tu mujer. Es que te casaste perro no virgen. Con fornicación. Repudiado. Divorciado. Te comete adulterio a tu mujer. Usando tu pene y tus huevos. Porque se casó puta no virgen. Con fornicación. Divorciada. Cada vez que usa tu pene y tus huevos, te comete adulterio a la puta. Usando tu pene y tus huevos. Y tú cuando le metes el pene y los huevos,
a la puta no virgen que agarraste, divorciada, adulteras. Tu pene y tus huevos te cometen adulterio, hombre perro. ¿Quién pensaste que te adulteraba? Tú mismo eres el adúltero. Tú misma eres la adúltera con tu culo. Por vida, dice Dios, te hacen una sola persona con tu primer pene y 2 huevos, con tu primer culo. Para siempre. Ya no hay más. Culo, ya no hay más pene y 2 huevos. Entonces cuando la mujer puta no, aquí, cuando la mujer puta, como aquí dice, los que pecan demasiado, que no dejan el pecado, se dedicaron a la putez del adulterio, pues se perdieron de su primer pene y 2 huevos de su primer culo, pasaron a ser hijos de Satanás, porque los hijos de Satanás nunca dejan el pecado. Pecan todo el tiempo y cada vez que usas el culo de la divorciada, cometes adulterio en ese culo que no te pertenece. Ese cuerpo de esa mujer es de Dios. Casa de Dios, templo de Dios es el cuerpo. Y tú lo estás usando para el pecado. Entonces, ¿qué son hijos de Satanás? Y los hijos de Satanás, cuando ya no son de Dios, son hijos de Satanás. ¿A dónde van? Van acá. Los hijos de Satanás, dice que van. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí, al fuego eterno, está Satanás. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 41 y versículo 46. Ya saben los hijos de Satanás a dónde van. Cuando se casan con una puta no virgen. Aquí está la parábola de Mateo, capítulo 22. ¿Y dónde va un hombre perro que se casó con puta no virgen? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este hombre se había casado con una puta no virgen. Lo mandaron a las tinieblas. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué pasó? Aquí está, hasta aquí sigue. Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, se puede casar con la mujer, pero que muera su marido, para que no adultere. Porque si en vida, dice, del marido se casa con otro, ¿qué es lo que pasa? Peca. Cometen adulterio con esa mujer en vida del marido. Tú te podrás divorciar de tu madre, pero toda la vida va a ser tu madre. Nunca vas a encontrar otra madre. Te podrás divorciar del marido, pero nunca va a ser otro tu marido en vida del primero. Solo adulteras con los perros. Eso dice Dios. Nunca es tu marido otro. Tú te podrás divorciar de tu madre, pero ya no hay más madre para ti. Te podrás divorciar del marido, de la mujer, ya no hay más mujer para ti. Tu marido pasó a ser tu padre, tu mujer pasó a ser tu madre. Ya no hay más para ti. Dios pide cuentas de pecados de lo que hicieron en el cuerpo mientras estaban en la tierra. Eso dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Entonces aquí se presentan, toca la trompeta, que dice: cada palabra que Cristo dejó, juzgará a cada uno. Juan capítulo 12, versículo 48, y aquí dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué más sigue? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Van a ser condenados cuando lleguen a la Corte Suprema de Dios. ¿No tienen miedo a Dios?
Tienen que tenerle miedo, dice Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, porque Él, después de que les quita la vida, ¿qué hace? Los tira para el infierno. ¿Y ahí dónde es? Dice, el lloro y el crujir de dientes del hombre perro, casado con una puta no virgen, de marido con vida. ¿A quién se debe de temer? Es al Todopoderoso. Mas os digo, amigos míos, no temáis los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y sí, os digo a este temed. Ya se les dijo, a ese tenle miedo. No le tengas miedo aquí a un burro que te quiera quitar la vida. A una burra que insiste en que le pecaste si no le has pecado. Ni a tu mujer, ni a tu marido, al menos que te hayas casado puta no virgen, perro no virgen. Entonces aquí, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ¿qué dice? Y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y que es la segunda muerte, y fuego. Dios no es un mentiroso y Él cumple con su palabra. No podrán estar en el árbol de la vida. Esta es Revelación capítulo 21 versículo 8. Revelación capítulo 22 versículo 2. Van a estar fuera del árbol de la vida. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Todo mentiroso va a ir ahí. Todo fornicario que no evitó la fornicación, el hombre perro. Entonces, esa gente le comete adulterio a Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios. Todo enemigo de Dios dice que va. Solamente les espera la terrible amenaza del fuego ardiente que los va a destruir. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 12. ¿Qué pasa aquí? Enemigo de Dios va al fuego. ¿A dónde está Satanás? Ok, consta, tenle miedo a Dios, que Dios cumple con su palabra y te va a condenar. Todos los que le cometen adulterio a Dios, dice que dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué fruto le llevas a Dios de tu espíritu, que es la semilla? En cuerpo celeste, dejas este cuerpo terrenal y tienes nueva casa celeste para Dios. Te da nueva casa celeste, celestial. Eso dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Ahora, ¿qué hiciste con esta casa terrenal de carne y hueso? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Somos una planta, dice Dios, que vamos a dar frutos para Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué fruto le vas a dar? Somos plantados en la tierra como plantas. ¿Qué fruto le vas a llevar? Idolatría, celos, iras, contiendas, hechicerías. ¿Qué fruto? Te está diciendo el fruto del Espíritu. ¿Qué te viene diciendo acá? Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Conste. Eso dice el Todopoderoso.
cuando yo estaba diciendo, ahora vamos acá. Acá está cuando yo les dije que la muerte reinó de Adán hasta Moisés. Romanos capítulo 5, versículo 14. Así que poned la mira en las cosas de arriba, porque dice Dios que cuando salgas del mundo aquí, nadie ya te juzga, ¿verdad? ¿Aquí qué está diciendo? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Y ustedes comen, ¿verdad? Se invitan al pecado. ¿Son borrachos? ¿Ladrones? ¿Fornicarios? Idólatras. Se invitan al pecado y hasta se sientan a comer los burros, ¿verdad? Porque razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, óyelo bien lo que dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién quita a un fornicario perdido de su primer culo? ¿Quién quita a una puta fornicaria perdida de su primer pene y 2 huevos? Hasta si anda cazando con los perros en vida de su marido. Y en vida de su marido no lo puede hacer. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Y verdad que le dice que se quede sin casar y no lo hace? No, se busca a perro con qué adulterar y toda divorciada adultera en vida de su marido. Adultera al marido casándose con el perro. Aquí es Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 39. De todas maneras, Dios te va a juzgar cuando salgas del mundo. Nunca tuviste marido en vida del primero. Y todo el que le comete adulterio a Dios, ¿quién es? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Entonces esa gran puta, como yo ya les dije, nosotros somos cuerpo de Dios, templo de Dios. También los perros, hay que tener cuidado del hombre perro. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Entonces aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos cuerpo de Dios, aquí te lo viene diciendo, como ya lo dije hace ratito. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 al versículo 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados ¿por quién? Por el mismo Dios. Por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos cuerpo de Dios, templo de Dios, casa de Dios es su cuerpo. Entonces, ¿qué dice cuando resucitan los muertos? ¿Cómo es que resucitarán los muertos? Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí está. Versículo 35. Más los va a poner, ¿cómo dice? Versículo 25 de Primera de Corintios, capítulo 15. Porque preciso es que Él reine hasta que ya haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
enemigos para Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo resucitarán los muertos? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Tiene que morir el cuerpo, ¿verdad? Enterrarlo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas el espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. Pero aquí está hablando de Adán cuando dice que de Adán hasta Moisés reinó la muerte. Tenemos que entender la ley de Cristo porque estaba estableciendo la ley conforme a la gente pasada, a la gente del viejo tiempo. Tienen que tener mucho cuidado porque te está dando explicación de la gente que existía en los tiempos antiguos. Esta parábola también te viene diciendo lo mismo. Esta parábola dice, un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió y fue enterrado, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Él estaba en el fuego del infierno. Esta parábola te empieza aquí en Lucas, capítulo 16, versículo 1, hasta el versículo 31. ¿Quiénes van a ir ahí? No es el rico, no es Lázaro, no es Moisés, no es Abraham, es una parábola explicando de los personajes antiguos. ¿Quién va a ir ahí? El que agarró a la divorciada y el que se divorció de su mujer y se casó con otra. Ese va a ir ahí. Era un mendigo, dice la parábola. Aquí está. Que recogía las migajas de un rico. ¿Quién era el rico? El que tiró a la divorciada, el que tiró a su mujer. Ese era rico. Se dedicó a la putez del adulterio. Se dedicó a la putez del adulterio con la puta porque agarró a divorciada. Y el que tiró a la divorciada era rico, no pecaba. No toda riqueza es de dinero, sino espiritual, celestial. Hagan tesoros celestiales y no terrenales. ¿Y qué dice la parábola? Andaba, iba, venía. Tiró a la mujer, iba y venía. Me casaré, me meteré con otra, ¿qué haré? Es una parábola. Mejor regresa y pide perdón. Eso fue lo que dice la parábola. Tienen que entender mucho cuidado porque Jesucristo vino a darles muerte y no vida, dejando parábolas que no entendieran. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dice Romanos? Cuando yo les estoy diciendo, aquí dice
Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo los quiere puros como una virgen, ¿verdad? Ok. Romanos. Capítulo 7, versículo 1 al 6. Aquí Dios se enseñorea del hombre mientras éste vive. Sí, no importa dónde esté el hombre. Aquí Él se enseñorea mientras ese hombre vive. Que la mujer esté sujeta al marido, ligada al marido todo el resto de su vida. Porque mientras el marido vive, ¿qué dice? Se casa con otro, comete adulterio en vida del marido con el otro. Y le adultera al marido casándose con otro. Aquí dice que le lleva frutos de muerte al Todopoderoso y no de vida. Ya está bajo la ley y no bajo el régimen de la vieja letra. Tiene que obedecer o la condenarán a muerte eterna. Si se casa con otro en vida del marido, es Dios que la va a condenar. En el tiempo de antes, ¿qué decía? La mujer de fornicación fornicada, que se casa con otro, era muerte eterna que le daba el hombre perro, ¿verdad? Aquí es Dios que se lo va a dar. Es Dios que la va a matar. Eso es lo que dice la Biblia. Le lleva frutos para muerte, llevando frutos para muerte. Que sea de otro esposo, de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Entonces, el hombre perro en el tiempo de antes, ¿qué le hacían al hombre que era mujeriego y andaba de perro? Y ya no es condenado por la gente, sino que ya es condenado por Dios. Sí, ya no es condenado por la gente, el hombre perro. Ya es condenado por Dios. ¿Qué dice aquí? El adulterio. Eclesiástico, capítulo 16, hasta el versículo 21. ¿Qué dice? Era condenado por los hombres. 2 y 3 clases de personas pecan mucho y se atraen al castigo de Dios. El que se entrega a la pasión sexual que arde como fuego y no se apagará hasta que se consuma. El hombre mujeriego no quedará satisfecho hasta que el fuego lo devore. Al hombre mujeriego le parece bueno cualquier pan y no parará hasta que muera. El hombre que es infiel al matrimonio dice para sus adentros, ¿quién va a verme? Todo está oscuro, las paredes. Al matrimonio, no dice a la mujer. Las paredes me esconden, nadie me ve, ¿a qué podré tenerle miedo? El Altísimo no se fijará en mis pecados. Lo único que teme es que los hombres lo vean. Y no se da cuenta de que los ojos del Señor son 1000 veces más brillantes que el sol. Ven todo lo que los hombres hacen y penetran hasta lo más escondido. Antes de crear todas las cosas ya las conocía. El Dios las conocía, y lo mismo después de haberlas terminado. El adúltero será atrapado cuando menos lo espere y recibirá públicamente su castigo. Pero ahora, ¿quién juzga y condena? Ya no es la gente, está la vieja ley, Viejo Testamento. ¿Qué fue que dijimos? ¿Quién es que condena? Que comete adulterio. Que si el hombre comete adulterio, ¿quién lo va a condenar? Es Dios. ¿Quién lo va a tirar a la basura? Es Dios, al fuego del infierno. Si comete adulterio, su pene y sus huevos. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con ese hombre perro, cada palabra que Cristo dejó, con esa palabra va a juzgar Dios a los hombres. ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué dice acá? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando se presente, ¿en dónde? En su corte suprema de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice que en el día en que el Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres.
no se van a escapar. Presenta buena carta, hombre perro. Una carta de buena conducta para Dios. Y Dios que te va, es mejor que te castres, dice Dios. Dice, es mejor que el hombre se castre. Esto es lo que yo estaba diciendo hace ratito, que van a presentarse ante Cristo de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Es mejor que el hombre se castre. ¿Qué dice aquí? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hay otro pedacito que no encuentro por aquí donde dice que Gálatas capítulo 5 versículo 12. ¿Entendiste? Quiere que se mutilen, dice. Van a ir a donde el pene de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El que siembra la satisfacción del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. El que siembra la satisfacción de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte eterna. Eso es lo que Dios va a hacer de ti. Nadie se puede burlar de Dios. Le vas a pagar. Los hombres se engañan a sí mismos. Son engañadores de sí mismos. Eso que yo estaba leyendo es Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Ok. Sí, porque cómo le encantan torcer las leyes a los hombres. Así mismo se engañan los hombres, ellos se creen gran cosa. Los quiere, dice, para darle corona de vida a los hombres, no corona de muerte. Dios no lo tienta a nadie, menos los culos. ¿Verdad que no? Mira. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Dios ha prometido a los que le aman. Pero el que se deja tentar, le va a dar corona de muerte eterna. No pueden dejarse sentar los hombres por los culos. Bye, culos por ahí, no tienten a los hombres perros. ¿Por qué? Son engañadores de sí mismos. Malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No, a sí mismos se invitan al pecado. Pero Dios los va a juzgar, ¿que dónde dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo capítulo 4 y Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Eso es lo que dice la Biblia, porque les encanta torcer las leyes. Mira, ahí dice Segunda de Pedro capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Les encanta torcer las leyes. Entonces, ¿qué dice acá? Y acá la mujer me dice que soy mentirosa. Ella todo el tiempo me dice, no, mentira María, tú eres una mentirosa. Le digo, ¿de veras? ¿Y por qué yo voy a ser mentirosa? Nosotros somos templo de Dios, casa de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. Él vive, Él anda con nosotros todo el tiempo.
Esta Biblia está, la tengo así, que ando buscando los pedacitos de la Biblia, pero no sé dónde están. Ok. Es una Biblia bien antigua. No sé. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, abandonen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chisme. Eso está diciendo ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, ustedes santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Bueno, no sean mentirosos ustedes mismos. Ustedes mismos no se dejen engañar a sí mismos. Porque si no son anticristos. ¿Todo anticristo que dice aquí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. No tienen al Hijo, no tienen al Padre. O sea que no pueden ir a su reino, porque no cumplieron la ley de Cristo. Son mentirosos, falsantes. No son hijos de Dios entonces, son hijos de Satanás. No cumplen la ley de Cristo. No pueden hacer cuerpo con Cristo. Se casó puta no virgen, perro no virgen. Eso dice la Biblia. Eso dice el Todopoderoso. Se han perdido de su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para que les dé de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Si no, se van a perder de ese árbol de la vida eterna. Le dice a los hombres Dios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, de la verdad, que después de haberla conocido. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, le está hablando a los hombres, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, en ellas las mujeres, son vencidos por ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No se pueden dejar dominar por los culos. Dios no se deja dominar por nadie, mucho menos le cometen adulterio a su cuerpo, mucho menos usan su cuerpo para el pecado. Él es santo y los quiere santo. Sin esa santidad no lo podrán ver, dice Dios. Esa era segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hasta el versículo 22. Así que el hombre, aquí cuando estamos hablando en la casa de Dios, Jesús es superior a Moisés. En la casa de Dios, que era el cuerpo de Moisés, Moisés hizo un buen trabajo.
pero empezó Jesucristo, en la casa de Dios que era el cuerpo de Cristo, iglesia de Dios que era el cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, lo fue, en toda la casa de Dios que era el cuerpo de Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa el cual la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y la casa de Moisés era el cuerpo de Moisés, la casa de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios que era el cuerpo de Moisés, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y glorificarnos en la esperanza. Eso dice Dios. Entonces, ¿qué dice aquí Hebreos, capítulo 12, versículo 14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los quiere santos para su reino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está diciendo que Moisés entregó, Moisés entregó una casa buena al Todopoderoso, su cuerpo. Luego, Jesucristo. ¿Aquí qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como el policía viene siendo cabeza de los civiles, ¿verdad? Pero no roba, no mata y no asesina, no puede asesinar. Así también el hombre, cabeza de la mujer, pero no puede cometer adulterio, robar, fornicar, hacer nada malo. Lo mismo que la mujer, está para cuidarla. Aquí dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué viene siendo Cristo? Su cuerpo es la iglesia de Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No, cuando tú estás con el marido perro, que fuiste divorciada adúltera con el perro, ese no es tu marido. Tu cabeza es el primer pene y 2 huevos. Ese es tu marido, que no eres libre para casamiento. Adulteras, toda divorciada adultera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Sí, por toda la vida. Toda la vida es la cabeza del hombre, la esposo de su esposa, pero no la puede maltratar ni nada. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, son necios o se hacen pendejos. Divorciada con otro adúltera y no es su marido, nunca ha sido su marido ni el primero ni el segundo. Cometen adulterio. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que él la sustenta y la cuida. Así dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que si tu marido anda de perro, adúltero, así tiene que querer a su mujer, que ande también de perra adúltera, porque así se quiere el perro, ¿verdad? Tiene que amar a su mujer como a sus huevos y a su pene.
A sí mismo se tiene que querer. Si a su mujer la quiere una perra adúltera que ande con los perros, porque él también es un perro adúltero, así se va a comportar la señora también. Dice, porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, que era su cuerpo de Cristo. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando de qué? Carne, de su carne, hueso y de sus huesos. ¿Contra quién? ¿Que Cristo te quiere como una virgen para su reino? De Cristo. O sea que cuando tú te unes a Cristo, haces cuerpo con Cristo, carne, hueso de sus huesos, pero de Cristo. Y con tu marido, para siempre. Ya divorciados, casados de nuevo, ya no tienen parte con Cristo. ¿Entendiste la ley de Cristo? Porque la puerta del reino de los cielos está cerrada para los vírgenes que no se prepararon. ¿Dónde dice eso? En Mateo. Dice, grande es este misterio, pero él está hablando de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo y su ley. Así que, mujeres, estén sujetas a quién y respeten a quién, al esposo Cristo. ¿Quién es el esposo de nosotros? O sea que tenemos que obedecer ahorita a nuestra cabeza. ¿Quién es? Cristo. Nuestro esposo el esposo y de la mujer. Mucha atención que tienen que leer todo el párrafo. Porque los vírgenes que no se prepararon, hombres y mujeres, la puerta del reino de los cielos está cerrada. ¿No te casaste virgen, mujer y hombre? Olvídate del reino de los cielos. Porque aquí, ¿qué dijo Moisés? Antes repudiaban a vuestras mujeres. ¿Qué dijo? Sí, antes repudiaban a sus mujeres. Pero, si no se casa virgen con fornicación, no evitó la inmoralidad sexual, se casa con fornicación, salvo, fuera de fornicación. ¿No lo hizo? Por esa causa no puede estar casada. Ni con otro se puede casar, adultera al hombre, adultera a la mujer. Todo que agarra divorciada, repudiada, adultera. O sea, no te puedes casar con ninguna mujer repudiada, divorciada, prostituta, violada, nada de eso. Porque no te conviene casarte. ¿Ok? No les conviene casarse. Si así es la condición del hombre con su mujer, no nos conviene casarnos. No les conviene casarse. No, porque adulteran como pareja. Y por pendejos no pueden entrar en el reino de los cielos. Ese es Mateo capítulo 19, versículo 1 al versículo 12. Decía, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Pues van a matar a la mujer si no se casa virgen. Eso fue lo que dijo, de fornicación. Por eso te tienes que divorciar. Todo lo que es impuro al hombre. Marcos capítulo 7, versículo 7 al versículo 23. Tanto del divorciado como de la divorciada te tienes que divorciar. Cometes adulterio con ellos como pareja. Más bien ni te les acerques. Vas a ir al infierno. Eso dice Dios bajo su ley. Yo por eso me casé virgen, como les digo a estos. Divorciada, divorciado. Adulteran.
que ya saben, eso es lo que dice Dios. Son sus basuras, va a cortar todo árbol. Somos un árbol, dice Dios, nos ha plantado en una sola maceta, ¿no? 2 arbolitos. ¿Quién peca más? ¿Quién peca menos? ¿Tu marido qué hace? ¿Chismea durante el día? ¿O tú? ¿Tú haces idolatría o tu marido? Porque va a juzgar quien peque. Tú no cuidas a tu marido, pero Dios lo está mirando. Tiene 1000 veces más brillantes que el sol. Y lo va a hacer que le pague. Sus secretitos de los hombres van a salir a flote. Lo va a mandar al fuego. Mateo capítulo 3, versículo 10. No se escapan. Tienen que ser condenados. Esta se las dio de roncar. No crees que está durmiendo, así es Satanás, ¿eh? Aquí dice, parábola de las 10 vírgenes. Y no está hablando de 10 vírgenes para un hombre. No, está hablando de hombres y mujeres que no se prepararon para las bodas del Cordero. Unas se prepararon, hombres y mujeres, y otros no. ¿Qué pasó? La puerta estaba cerrada. El esposo Jesucristo simplemente cerró la puerta. Bye bye, no se prepararon los vírgenes para las bodas del Cordero, el esposo Jesucristo. Y pum, hasta que sigue la parábola. Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Así es. Es para hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de los hombres vírgenes que nunca tocaron culo? Dice Revelación capítulo 14, versículo 1 al versículo 5. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de uno de los arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Conste. Eso dice el Todopoderoso. Así que ya saben lo que les espera. Las mujeres tienen que tener cuidado de los hombres perros. El hombre perdido de su primer culo, donde hizo una sola persona, hace cometer adulterio a la mujer. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Te mutilan, mujer, cada vez que usan tu culo. El hombre perro perdido de su primer culo. El divorciado casado con otra comete adulterio contra el primer culo. Y contigo va a adulterar. Guardaos de los perros. Guardaos de las mujeres divorciadas. Huye del culo divorciado donde no te alcance su culo porque te hace cometer adulterio, hombre perro, en tu pene y tus huevos. Huye del hombre perro divorciado porque donde no te alcance tu pene y sus huevos te hace cometer adulterio en tu culo, mujercita. Si no sabías lo que es el adulterio. Por vida al hombre es un culo. Por vida a la mujer es un pene y 2 huevos. Olvídate de las leyes antiguas, estás bajo la ley de Cristo.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 56. La vieja ley es la que da vida al pecado. Ya estás con el presidente Cristo, no con el presidente Moisés. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces Jesucristo se crucificó y con él crucificamos todo tipo de pecado pasado. Empezar una nueva vida con Cristo, bajo el Espíritu Santo, con quien nos bautizó, con su Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Que no volvamos a pecar. Dice, así también vosotros andemos en vida nueva. ¿Ya? Cuando Jesucristo murió, empezamos un Nuevo Testamento. Empezó a valer después de su muerte. Como todo hombre que muere, todo esposo que muere de la esposa, empieza a valer el testamento de la mujer, que es el culo. Ahora sí, mujercita, buscarte tu pene, que no te haga pecar el pene nomás. Ahora sí, hombrecito, ya empezó a valer tu pene y tus huevos. Ya se murió tu mujer. Ya se murió tu mujer. Y empezó a valer tu testamento, que es tu pene y tus huevos. Aquí en la tierra el hombre no es Dios, ni los hombres te pueden juzgar. Todo aquel que te juzgue será condenado por Dios. De la misma manera. Por eso dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios te va a juzgar de la misma manera como juzgues. Porque la gente es hipócrita. Ahí dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. Igualito los va a juzgar. Y los va a echar, dice, si maltratan a otro, ¿dónde los va a echar? El que injure gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Mateo capítulo 5 versículo 22 y Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5 y Lucas capítulo 6 versículo 37. ¿No saben leer la ley de Cristo? No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdone y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. ¿Qué dice cuando ya te juzgaron? Que algún tarado te juzgó. ¿Qué pasa con ese juzgón? Te quitó los pecados. Dice Lucas capítulo 18, versículo 14. Esta es una parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. ¿Qué dice? Que el cobrador de impuestos ni siquiera alzaba la cabeza hacia el cielo, hacia el templo. El fariseo lo empezó a juzgar, diciéndole que, no sé, él se estaba engraneciendo ante Dios. Que él no era malvado, adúltero, que no era no sé qué tanta cosa. ¿Y qué pasó? El cobrador de impuestos salió
del templo sin pecado. Se le pasaron los pecados al juzgón. Ahora él va a pagar por los pecados del... Es como el café, ¿verdad? O digo como el filtro de agua, que el filtro se le queda lo sucio por filtrar al otro, al agua. Ajá. Y el agua queda purificada. O sea que a quien tú juzgas queda limpio y tú quedas con lo sucio del otro. Lo estás filtrando, le estás quitando lo sucio. Por si no sabías, por si no te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando alguien ya fue juzgado? Más y adelantado lo juzgaron. ¿Por qué te pones a mirar lo que tiene el otro en su ojo? Dice, ¿y por qué no miras el tuyo? ¿Por qué no miras que tu pene y huevos le cometen adulterio a Dios pecando, fornicando? Que tus ojos miran con deseo a las mujeres, que tus manos hacen idolatría, que tu cuerpo peca, que estás mirando lo ajeno. ¿Qué hacen las manos del otro? ¿Qué hace la cabeza del otro? ¿Qué hace el culo del otro? ¿Qué hace pene y huevos del otro? Y no miras qué hace tu cuerpo, de Dios que cargas. Dice, hipócrita, primero sácate lo sucio de los ojos, de la cabezota, de las manos, de pene y huevos. Te está dando una explicación de una cosa, pero es para todo el cuerpo. ¿Qué te viene diciendo cuando ya juzga? Cuando ya juzgaste a la otra persona. Le quitaste hasta lo más sucio al pecador. Eras una perla. ¿Y qué pasó? ¿Te convertiste en? Te pasa lo sucio del otro, dice Jesucristo. Aquí lo dice. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Sí, porque siendo una perla para Dios, aquí te viene diciendo Mateo capítulo 6 versículo 1. No practiquen su religión delante de la gente, solo para que los demás lo vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. No salgan a las calles a caminar. Dice que no lo hagan. Así que ya saben. Aquí dice que el que insulta a otro, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Oh, quieren leer quieren oír lo que dice, que dejan este cuerpo